Hola amigos de Aprender Gratis. En el vídeo anterior vimos cómo la misión, visión y los valores de una empresa son uno de los 5 pilares de la misma. Pero, ¿cómo los podemos definir para nuestra empresa? Toda empresa u organización tiene una misión, un problema a resolver que aporta al consumidor o cliente. Para encontrarla, podemos plantearnos la pregunta ¿qué resolvemos? Asimismo, cada empresa también debería tener una visión, es decir, poner la mirada en el futuro y definir quién queremos ser como empresa. Por último, esto se puede conseguir a través de unos valores que responden al cómo. Veamos unos ejemplos para que nos quede más claro y luego os plantearé unas preguntas para ayudaros a definir la misión, visión y valores de vuestra empresa. El primer ejemplo es Louis Vuitton, un grupo de empresas dedicadas a la elaboración de productos y servicios de lujo y moda. En la web de Louis Vuitton encontramos su misión, visión y valores. Como misión, dice: crear productos que encarnen el único saber hacer, una herencia cuidadosamente preservada y una dinámica de compromiso con la modernidad. Estas creaciones hacen a nuestras casas embajadas de un arte de vivir distinguidamente refinado. Visión. Como visión, Louis Vuitton dice: Louis Vuitton ha preservado el espíritu familiar con éxito, que prioriza la visión a largo plazo. La vocación del grupo es asegurar el desarrollo de cada una de sus casas a la par que respetando sus identidades y autonomía, dotándolas de recursos que necesitan para crear, producir y mercantilizar sus productos y servicios a través de canales cuidadosamente seleccionados. Valores: ser creativo e innovador, entregar excelencia y cultivar el espíritu emprendedor. Vamos a ver otro ejemplo de la empresa donde a más estadounidenses les gustaría trabajar: Disney. La misión de Disney es entretener, informar e inspirar a personas de todo el mundo a través del poder del storytelling, reflejando las marcas icónicas, las mentes creativas y tecnologías innovadoras que nos hacen la primera empresa mundial de entretenimiento. La visión de Disney es ser el líder mundial en la producción y distribución de entretenimiento e información. Y los valores, según el libro The Disney Way, hacer que los sueños de todo el mundo se hagan realidad. Más vale que creas, entendido de cara a las actitudes que han de tener los empleados como parte de Disney de cara a su objetivo. Nunca cliente, siempre invitado. Todos para uno y uno para todos. Compartir los méritos. Atrévete a atreverte, para tomar riesgos calculados. Practicar, 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 en relación a que ofrece a sus empleados la posibilidad de seguir aprendiendo y desarrollándose en la empresa. Haz que tu elefante vuele, en relación a que incluso una empresa creativa como Disney requería esfuerzos de gestión para conseguir llegar a las aspiraciones creativas. Captura la magia con storyboards y la atención al detalle es primordial. Ahora que ya hemos visto 2 ejemplos, es momento de plantear tu propia misión, visión y valores. Hacer este ejercicio solo o con tus socios te puede dar pistas de si ambos queréis avanzar hacia la misma dirección. Voy a plantearos varias preguntas que tenéis que responder. Si queréis podéis ir pausando este vídeo para responder a cada una de ellas. ¿Por qué te dedicas a este negocio? ¿Qué es lo que quieres para ti, tu familia y tus clientes? Piensa en aquel empuje que sentiste a la hora de empezar tu empresa. ¿Qué crees que seguirá manteniéndola viva? ¿Quiénes son tus clientes? Piensa cómo puedes hacer para aportar y mejorar a su vida y sus éxitos, ahora mismo y en el futuro. ¿Qué imagen quieres dar de tu empresa? Clientes, proveedores y la gente en general tendrá una percepción de lo que es tu empresa. Tú puedes decidir cómo quieres que sea esa percepción. ¿Cuál es la naturaleza de tus productos y servicios? ¿Precio? ¿Calidad? ¿Cómo los definirías? ¿Qué rol juegan tus empleados en tu empresa? ¿Qué tipo de relaciones mantienes con tus proveedores? ¿Cómo te diferencias de tus competidores? ¿Qué valores son importantes para ti como empresa? Parándonos a pensar en estas preguntas, podemos esclarecer los motivos que nos llevan a crear una empresa más allá de hacer dinero.
Realmente, conseguir hacer dinero a través de una empresa debe ser una ambición consecuente de querer aportar valor, no al revés. Es por esto que son importantes las preguntas que acabamos de responder. En base a ellas, y recapitulando, puedes responder a las preguntas de ¿qué resolvemos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Quién queremos ser? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Y cómo queremos lograrlo? ¿Qué valores nos definen? Si quieres, puedes compartir en los comentarios lo que has escrito, por si quieres tener una segunda opinión de otros suscriptores del canal. Acuérdate de suscribirte y si quieres seguir aprendiendo, te espero en el siguiente vídeo, las claves para tener un buen producto o servicio.